Hola gente, pura vida, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer un tipo video respuesta al video de Doña Pilar Cisneros, Costa Rica en jaque, a la cual le mando un saludo cordial. Me acuerdo que una vez me la topé en el auto y me recomendó unas carnes veganas muy buenas. Me pareció una persona muy amable, le mando un saludo. El motivo de este video es tratar de ampliar la visión de Doña Pilar en este video que ella hizo, ya que desde mi perspectiva y por lo que he investigado, Doña Pilar nos presenta una visión micro del jaque que ella menciona en el que Costa Rica se encuentra, cuando deberíamos de tener una visión macro de todas las cartas en el plano para así tener una mejor perspectiva de la realidad y tomar las mejores acciones tanto como individuos como colectivo. En el video estoy de acuerdo en casi todo lo que ella dice. Nadie es más costarricense que otro, nadie debería de ganar tanto dinero por mes con tanta pobreza en la calle. No hay duda que el gobierno es corrupto y se roban el dinero que ni siquiera tenemos por la gran deuda pública. Sin embargo, tenemos que entender que Costa Rica no es una burbuja aislada del resto del mundo. Los problemas que tiene Costa Rica los tienen casi todos los demás países. Ella ve al gobierno o un plan fiscal como herramientas para una solución, pero no expone la verdadera raíz del problema. ¿Siente usted la misma tristeza, rabia e impotencia que yo por el rumbo que está tomando Costa Rica? Somos testigos de un juego peligroso en el que algunos grupos pelean a muerte por mantener o mejorar sus privilegios a costa de todos los demás. No les importa que el país esté en serios problemas. Aquí Doña Pilar nos habla de grupos que pelean a muerte por mantener sus privilegios a costa de todos nosotros. Pero, ¿qué grupos exactamente, Doña Pilar? Estoy seguro que ella sabe que existe un gobierno en las sombras, sociedades secretas o grupos de familias que dominan prácticamente los países. Yo estudié relaciones internacionales y llevo más de 10 años analizando la geopolítica mundial. Esto en política internacional es lo que se conoce como nuevo orden mundial, mencionado en muchos discursos por jefes de Estado e inclusive el mismo Papa. El jaque de Costa Rica, del que Doña Pilar nos habla y del que también tienen el resto de países, es debido a esta agenda del nuevo orden mundial. Veamos esto. ¿El tema cuál es? Si yo agarro este billete y lo miro del frente, no, donde está la carita del prócer, en este caso Washington, no pasa nada, no hay nada llamativo. Al menos que tengas una lupa y te fijes en la parte superior derecha donde está el 1, ahí hay un pequeño búho oculto. A ver, yo agarro una lupa y sí, veo en el 1 un búho, ahora te lo voy a mostrar. Ese búho representa lo que es la Bohemian Group, que es un culto a lo que se llama Moloch, que es como una especie de búho gigante, que después a lo largo del tiempo hubo periodistas que se han infiltrado en Estados Unidos, en los bosques del norte, en Northwood, y han filmado ceremonias en donde participan presidentes de la calibre de Bush, de Nixon, ¿no? etcétera, etcétera, etcétera. Algo que parecía una locura, hay evidencia de eso. Pero si lo das vuelta, está la evidencia más clara de lo que hace un conspiranoico, o mejor dicho, alguien que le gusta la historia y quiere revisar, que es simplemente este símbolo que aparece ahí. Que pareciera que a nadie le llama la atención porque está ese símbolo ahí, ¿no? ¿Lo podés describir? la pirámide. La pirámide con un ojo, porque no es simplemente una pirámide, es una pirámide con Claro, un con ojo. en el vértice superior. Exactamente, irradiando como unos rayitos Sí, de luz, sí. tipo sol, ¿no? Tipo el sol. Y además tiene una inscripción, tiene dos inscripciones en latín, obviamente algo que nos dicen que es una lengua muerta, pero que también es una manera de que vos no sepas lo que ellos hablan internamente. Recordemos que en el Vaticano las misas se hablan en latín, en muchos libros de historia están en latín. Si a vos no te enseñan latín, vos no podés decodificar lo que están hablando. Es como en el supermercado chino, vos no sabés lo que están haciendo, vos te dan el vuelto. Esto es lo mismo, pero a otra escala. Cuando uno lee en latín esto, dice básicamente Novus Ordo Seclorum, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué carajo Novus Ordo Seclorum? ¿Por qué está impreso esto en el billete más movido del mundo? Significa nuevo orden mundial. Y esto no viene de
desde que se puso este símbolo del dólar, que fue en 1933 por el presidente Roosevelt de Estados Unidos, que después voy a construir hacia atrás para entenderlo. Esto en realidad es una planificación, es el renacimiento del ave fénix, es como volver a recrearse ellos mismos después de 2000 años de control, hablo del Vaticano puntualmente, y volver a recrearse para volver a gobernar los próximos 2000 años, la próxima era, que es la era de Acuario. Nosotros venimos de la era de Piscis. Una nueva era, digamos. Exactamente, The New World Order. Esto suena a una locura, pareciera un cuento de ciencia ficción, para muchos seguramente, pero desde hace un tiempo, cuando esto lo instaura Bush en 1991, el 11 de septiembre, en las Naciones Unidas, da una charla en donde nombra por primera vez de que se tenía que entrar en un nuevo orden mundial. Obviamente nosotros en esa época, sin internet, el mundo era muy fácil controlar los medios, ¿no es cierto? Entonces uno escucha lo que los demás quieren que vos escuches, digo los demás, esas grandes empresas que controlan los medios. A la fecha de hoy, yo traje una pequeña recopilación tanto de presidentes norteamericanos a lo largo de la historia, de los Bush, desde Kissinger, desde Obama, desde los británicos, hasta incluso el presidente Maduro. Simplemente traje una recopilación en donde ustedes van a escuchar durante 1 minuto 20, y yo esto lo traigo como evidencia, la palabra New World Order y Nuevo Orden Mundial, que coincidentemente es lo mismo que figura en el billete de $1. A new world order. There's a need for a new world order. A new world order. Of a new world order? A new world order. That we needed a new world order. To build a new world order. It is a new world order. When really a new world order can be created, it's a great opportunity, isn't it? Good evening, everybody. President Obama and British Prime Minister Gordon today calling for a new world order to tackle our global economic crisis. And the President outlined his vision of a new world order. A world order that I think all of us would like to see. A world order in the future. I think a new world order is emerging. Of global governance. The new world order has... About a new world order. In the new world order. Colaborar con el presidente Obama por un orden mundial de paz, por un orden mundial más justo. Somos aliados en la construcción de un nuevo orden Ahí ya mundial. empezamos a escuchar en español, para la gente que tal vez no entiende. New Order, New Order, New Order. Orden internacional. Esto es chileno. Significa la palabra de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro. Marcó, el tema de la construcción de un nuevo orden internacional. Por el presidente Sarkozy. Él está muy interesado. Este es un chileno en la época que Sarkozy estaba en Francia. Y tuvimos también la oportunidad de Ya conversar termina. respecto del nuevo orden político y económico. Este es un poquito más cagón. Nuevo orden político se frena un poquito, se frena. Global conjunta Un chileno. de nuestro movimiento No, en la no, agenda no. global Respeta, amor de a los Chile. próximos años. La cumbre. Bien, ahí termina. El último que hablaba era Nicolás Maduro. No es la marca de ropa, lógicamente la marca de ropa, bueno, tal vez tenga que ver con esto, ¿no es cierto? Es más, últimamente hay una moda muy grande de meter pirámides y ojos. Por la música, por la banda. Y también, y la banda debe porque tener que y todo tiene que ver con todo, ¿no es cierto? Básicamente. Y todo nos lleva siempre a eso. Entonces, a lo que voy es, cuando uno habla de conspiración, tiene que empezar a entender este tipo de conceptos. Que no, o sea, es ser conspiranoico agarrar un billete de $1 y preguntarse a sí mismo, che, yo quiero saber de dónde viene este simbolismo. Porque el billete es un papel prensa. O sea, es una publicidad constante, sí, y el ¿no? dólar es un papel de la red con muchísimo más valor que cualquier moneda local y regional de cualquier país. Digo. Exactamente. Entonces, un poquito de historia, como para que la gente nos siga, ¿no es cierto? Es así, la movida es así, es muy simple. En 1776, ¿sí? 1776 es el año en que se independiza Estados Unidos. Pero si uno pone también creación de la Orden Illuminati, una palabra que hace 20, 30 años la gente desconocía y que de golpe ahora vos decís Illuminati y todos te dicen, sí, la de Don Brown, la de esto. Pero está bien, sí, pero pará, entendamos que era una palabra verdadera y que fue una orden creada por la Orden Jesuita. ¿Sí? En 1776 se independiza Estados Unidos con ayuda de Gran Bretaña, igual que sucedió en las colonias de Latinoamérica y de Sudamérica. Nosotros cuando nos dicen que los independizamos en el 16, en realidad es un cambio de poder, le quitan el poder a España y lo toma Inglaterra, ¿no es cierto? Básicamente, y a la fecha de hoy seguimos bajo el dominio inglés, aunque parezca lo contrario. Entonces, en esa época se crea
la orden Illuminati por los jesuitas. Adam Whitehouse es el fundador, dura muy poco tiempo con ese nombre, pero continúa a la fecha de hoy, y después se ramifica, y hoy en día lo tenemos como el Club Bilderberg, el Club de los 300, el Club de Roma. Hay muchos nombres porque tienen como sucursales, vamos a decirlo de esa manera, pero la casa matriz está en Roma, básicamente, ¿no? Después de eso viene, en el 1789, viene la Revolución Francesa. Lo más importante es que en esa revolución se secuestra al Papa. ¿Por qué? Porque los jesuitas, la orden jesuita, que en actualidad es la orden académica, científica y militar del Vaticano, tomó tanto poder dentro de la iglesia, y no pertenecía a la iglesia, pertenecía a los templarios, una palabra que también muchos habrán escuchado. El que no conoce, imagínese el Oscar, la estatuilla del Oscar, es un templario con una espada hacia abajo, porque controlan todo Hollywood. Si bien yo no estoy en acuerdo con lo que hace la iglesia en absoluto, me parece una institución de las más perversas. Se le metieron por todos los huecos. Se le colaron, tomaron mucho poder, quisieron ser anulados, incluso por el príncipe, por uno de los reyes de Francia, que no me acuerdo el nombre, y han sido expulsados de todos los países. Incluso acá, las empresas yerbateras de Latinoamérica, en realidad, si vos ahora ponés, por favor, abrí un Google y ponés simplemente yerba mate, para que vean a qué nivel estamos hablando. Ya lo estoy haciendo. Poneme yerba mate, y fíjate cómo incluso en Wikipedia aparece que se llama la yerba mate. Yerba mate. Entrame ahí a su nombre se dice para... Acá. O yerba... de los jesuitas. ¿Vos sabías eso? No. ¿Viste? Yo tampoco. La yerba mate se llama también, además de yerba mate, yerba de los jesuitas. Yerba de los jesuitas. ¿Por qué? Porque los tipos le quitan, cuando vienen a colonizar y vienen a matar a todo lo que estábamos acá en Latinoamérica, originarios, toman el control y le sacan a los paraguayos de cómo cultivar la yerba mate. Después vamos a hablar de la yerba mate y la importancia que tiene para la revolución y demás. La cantidad de mensajes que hay no lo vamos a dejar en manga. No, obvio, por eso voy a ir cerrando esta primera parte. Pero quiero decir, toman el control, saben cómo crear la yerba mate importantísima para limpiar metales del cuerpo, tiene mucho que ver en la revolución incluso de San Martín y demás, y los echan de Latinoamérica los jesuitas, los echan. Cuando los echan, ¿qué hacen? Dicen así, nosotros nos vamos, pero nos llevamos la receta de la yerba mate. Se llevaron la... Y 25, 30 años después los tienen que volver a llamar, porque nadie sabía hacer yerba mate. ¿Pero qué era, como la fórmula de la Coca-Cola? Mejor que la Coca-Cola. La yerba mate es poderosísima. Los vuelven a llamar a los tipos, porque nadie sabía hacer yerba mate, ¿entendés? Y no es increíble, pero está ahí, figura ahí. Entonces, los vuelven a llamar, vuelven al país, y ahí crean todas las empresas yerbateras. Rosa Cruz, Cruz de Malta, o sea, son todos jesuitas, ¿me entendés? Básicamente. Entonces, a lo que voy es, los echan de todos lados. En la Revolución Francesa capturan al Papa y lo amenazan y le dicen, o nos volvés a habilitar la orden, cuando da la yerba mate, o te liquidamos. Entonces ganan en la Revolución Francesa, ganan que la iglesia, a pesar de estar en contra, tiene que volver a habilitar la orden, y ahí surge el Papa Negro, el famoso Papa Negro. Claro que sí. Rápidamente, porque así podemos leer mensajes. Después de eso viene, en el 1791, a Estados Unidos funda el primer banco, con 20 años de concesión. En el 1814 se crea en el Congreso de Viena, se crea el nuevo orden mundial. Esto que leíamos del dólar, que los rusos, el zar Alejandro I, estaba en contra. No quiso participar de este nuevo orden mundial. ¿Qué le pasó a la familia de los... Toda, durante 100 años, todos boleta, revolución bolchevique, terminan de liquidar a todos, porque nunca quiso participar. Por eso Rusia, en realidad antes era la Unión Soviética, con una bandera roja, con color dorado, y después pasa a tener, cuando es Rusia, pasa a tener los colores norteamericanos, o de las colonias británicas, que es un poco el blanco, el rojo y el azul celeste, pero ya no es más esa Unión Soviética, o no es más esa familia que tenía otros valores y otros principios, sino que pasa a ser parte del nuevo orden mundial. Por eso nunca se botonea con Estados Unidos y trabajan en conjunto internamente. Más heavy, pero bueno. Pero eso es para la gilada. Internamente todos viven bien y a nadie le falta nada, y es un jueguito. Pero le metió a Trump, es el mundo hegeliano del bipartidismo. Dale, que hay un montón de... 1816. Vuelve a tener una concesión Estados Unidos, vuelve a habilitar otra vez el banco. 1932, Jackson, el presidente Jackson, va al poder. La campaña de Jackson en 1932 era Jackson sin bancos. ¿Por qué? Porque sabían que los bancos estaban controlando toda la política y la economía y la educación.
lo amenazaron de muerte. Y termina ganando Roosevelt en el 33. Hice ese pequeño desvío para entender. En el 97 acá viene la clave. En 1897, yo estuve este año, se crea el Congreso Sionista en la ciudad de Basilea, en Suiza, donde Teodoro Helf dice: Argentina y Palestina es la tierra prometida de los hijos de David. Está ahí firmado, yo lo vi con mis propios ojos y te traigo el documento si querés. Y además crean los protocolos de Sion, que es después lo que vamos a hablar, que es lo que hoy se aplica en política, economía y educación en todo lo que es el mundo. En 1913 se crea la Reserva Federal Norteamericana, una reserva que no es federal, sino que son capitales privados, en una isla, en la isla Yaquiel, en donde es una isla privada y no participó nadie. El único uno de los pocos banqueros que estaba opuesto a esto era justamente el banquero Astor, que lo eliminan en el Titanic, porque el Titanic lo hunde JP Morgan, lo hunden esa familia. No es que, uy, qué mala leche, justo el barco más grande del mundo se chocó un iceberg. No fue casualidad. Nada es casualidad en el mundo de la política. Menos el primer viaje que haces, maestro, déjate joder. Eso después lo vamos a hablar. Y así terminamos llegando a 1933, presidencia de Roosevelt. Roosevelt exige a todos los ciudadanos norteamericanos que entreguen los lingotes de oro que tenían guardados en la casa. ¿Por qué? Porque el billete de $1 no solamente le ponen la pirámide, sino que cambian la frase que decía este billete tiene su valor en oro por la frase que dice ahí en inglés In God we trust, que significa en Dios confiamos. ¿Pero en qué Dios confían? En este Dios, en el de la pirámide con el ojo. Ahí está entonces el tema de la pirámide, que es el Dios Sol. Igual que todas las religiones que controlan el mundo, que es el culto solar. Entonces el modelo heliocéntrico, el hecho de que a nosotros simbólicamente nos digan que le damos la vuelta al sol, cuando nosotros vemos que el sol se mueve arriba nuestro, es más un embrujo que una ciencia. Y eso es lo que vamos a desarrollar durante el año, maestro. Datos a chequear todos los que quieran. Para complementar lo que nos habla Iro Landucci y algo que doña Pilar no menciona, les comparto esta respuesta de Jorge Guerra a una entrevista que le hicieron. Él es uno de los mejores historiadores latinoamericanos, al que recomiendo que busquen. Veamos qué responde él cuando le preguntan sobre quién o quiénes controlan la economía y la política mundial. Es evidente que no es fácil acertar en este aspecto de la estructura piramidal que está por encima de todos los gobiernos y demás y que considero que maneja el mundo. Porque está lo visible, está lo discreto y por supuesto que está lo secreto. Y si es secreto es evidente que nadie lo sabe, ¿no? Pero después de todo este tiempo indagando en estos temas, pues me voy haciendo un esquema de cómo funciona todo esto en base a deducciones y a reflexiones y demás. Y si comenzamos de la base, de abajo hacia arriba, en lo que es los cimientos de esta estructura, podemos situar, por supuesto, a los gobiernos, aparte de los políticos, en un mismo escalón que la gran banca, las grandes multinacionales y demás, ¿no? Incluso los organismos supraestatales, como son las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, todos estos organismos supraestatales. Considero que esta base es la más cercana, la más visible, la que podemos detectar de manera sencilla y que, pues por desgracia, muchísima gente considera que son la cúspide de lo que gobierna el mundo y no es así, hay muchísimo más detrás. Porque luego, en otro escalón superior, vemos, por ejemplo, estos grupos, estos think tank de poder, ¿no? Como son los famosos Bilderberg, que no es más que una organización destinada a manejar los designios políticos, pero dentro del ámbito de la OTAN, más bien porque no tiene incidencia en Oriente, por ejemplo. De Oriente son invitados muy pocos, porque su base fundamental es Europa y América del Norte y América del Sur también en cierta medida debido al poder que tiene Estados Unidos sobre América del Sur, ¿no? Está ahí también la famosa trilateral, que siempre sigue estando, el Club de Roma, el CFR de Estados Unidos. A la misma altura están también, por ejemplo, lo que son los servicios secretos, la CIA y el Mossad, todos estos fundados por estas organizaciones secretas y que desempeñan, por supuesto, un papel importantísimo porque, como bien saben, son los que desestabilizan y demás. Es la información de las cloacas que se mueve por todo el mundo. Luego, por arriba, en otro escalón superior, yo detecto lo que es la aristocracia, las casas reales. Aquí había mucho que profundizar porque
estos linajes de sangre, en su mayoría, vienen de muy lejos, de muchos siglos atrás, y solo aparecen en revistas del corazón y demás. Parece que no tienen importancia alguna, y tienen muchísima importancia. En Europa, por ejemplo, hay infinidad de familias de estas casas reales, muchas muy poco conocidas y que tienen un poder tremendo, porque a su vez estos personajes figuran muchas veces, forman parte de organizaciones por una parte religiosas, como pueden ser los Caballeros de Malta, como pueden ser los Caballeros de Colón. Todas estas organizaciones supuestamente religiosas están manejadas por estos señores de estas casas reales y tienen mucha importancia, bastante importancia. Y a la par, a la misma altura, situó también a lo que se conoce como el movimiento sionista, el sionismo, encabezado, como bien sabemos, por la familia Askenazi de los Rothschild, y que fue creado a finales del siglo XIX con un propósito logrado, por supuesto, porque fueron la causa fundamental de dos guerras y de desestabilizar todo el siglo XX, con el objetivo sobre todo de crear el Estado de Israel, algo que los verdaderos judíos nunca han querido, y de ahí se ve, por ejemplo, que hay rechazo entre los propios judíos a lo que es el sionismo, ¿no? Este escalón lo sitúo por encima de lo que hablaba de los Bilderberg y demás, y tienen control sobre estos think tanks de grupos de poder, y tienen control sobre los servicios secretos. En un escalón superior yo coloco a los jesuitas, la famosa orden de los jesuitas, de la cual hemos hablado tanto en mi canal como en este de que es real, que tiene un poder inmenso porque funcionan como una especie de servicios de inteligencia y servicios secretos. Y bueno, daría para programas y programas para tratar el asunto de la orden de los jesuitas, que al día de hoy, debido a cómo ya se ha estructurado la sociedad, al éxito que han tenido en estructurar la sociedad en cierta medida, pues ya no tiene una incidencia tan directa que podríamos abordar más adelante. Pero lo sitúo por encima de lo que es el movimiento sionista, porque, por ejemplo, los Rothschild, en mi opinión, son los testaferros de la orden de los jesuitas. Hay datos para pensar en ello, ¿no? Y la orden de los jesuitas también controla muchísimo las casas reales porque siempre han estado al lado de los reyes y demás. Por encima de la orden de los jesuitas yo sigo situando al famoso Consejo de los 10 que surgió en Venecia, una especie de inquisición, una especie de gobierno superior a lo que era el propio Senado de Venecia, y que a mi parecer sigue funcionando. Es decir, de la propia orden de los jesuitas tal vez, digo tal vez porque no lo tengo del todo claro, surja este Consejo de los 10, ¿no? Por encima del Consejo de los 10 sitúo a la nobleza negra. La nobleza negra son familias procedentes sobre todo del Imperio Romano, de aquellos patricios y demás, muchas provenientes de Persia, de Oriente Medio, que se instalaron en lo que era Venecia y que lograron hacer de aquellas pequeños islotes, de aquella desembocadura del río, que no era más que una desembocadura de un río, lograron hacer un enorme imperio, sobre todo comercial, marítimo, y que lograron controlar la práctica totalidad de lo que era Europa a través de créditos y de conceder dinero para guerras y demás, incluso a ambos bandos, estas prácticas que han hecho, ¿no? Esta es la nobleza negra. A la misma altura, aunque ya han perdido poder, y esto es un tema aparte a tratar porque en mi opinión a partir del 1606 en que Roma todo el interdicto contra Venecia, es decir, los excomulgó y demás, hubo una ruptura entre esta nobleza negra y quedaron a un lado los linajes papales, familias papales, que siguen ahí pero no tienen gran poder, sino que están intentando desestabilizar y demás. Y por encima ya entramos en aspectos más hipotéticos, ¿no? Porque yo tengo la impresión de que por encima hay algo más que podemos tratar en otra pregunta. Nuestra deuda llegó ya a 16 billones de colones y cada año la mitad de lo que gastamos se financia con más y más deuda. El presidente Alvarado impulsó una gran reforma fiscal que tenía dos componentes indispensables: más impuestos para salarios, obra pública y pagar deudas, y el compromiso del gobierno de reducir sus gastos. Los ciudadanos cumplimos, pero la historia es muy diferente en el voraz sector público. Aquí doña Pilar menciona la deuda del país, de cómo los impuestos que pagamos se usan para pagar las deudas públicas, pero nunca dice a quién se le debe y por qué. También, como ya dijimos antes, ve un plan fiscal o posibles acciones de un gobierno como una solución, como si Costa Rica fuera independiente,
cuando en realidad es una provincia más de este gobierno mundial, al que le debemos esta deuda, y no solo Costa Rica, sino todos los países del mundo. La política y los gobiernos son una herramienta de extracción más, como la misma iglesia. Veamos cómo Victoria Grant, una niña de 12 años, nos explica de una mejor forma cómo funciona esta deuda de los países. Por ejemplo, si ya es un país desarrollado con deudas con bancos privados, o nosotros como países en vías de desarrollo con deudas con el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero bueno, veamos qué es lo que nos tiene que decir esta niña. Have you ever wondered why Canada is in debt? Have you ever wondered why the government forces Canadians to pay so many taxes? Have you ever wondered why the bankers from the largest private banks are becoming wealthier and the rest of us are not? Have you ever wondered why the gross national debt is over $800 billion? Or why we are spending $160 million a day on the interest of the national debt? That's $60 billion a year. Have you ever wondered who receives the $60 billion? What I have discovered is the banks and the government have colluded to financially enslave the people of Canada. I will share with you 3 important points of reference, which will hopefully spark enough interest and concern for you to continue the research on your own and to engage your government to stop this criminal act against the people of Canada. First, we will briefly examine the Bank of Canada. Second, we will see how our banking system works today. And lastly, I will offer a viable solution that we can petition our government to implement. A very little known figure in Canadian history is J.O. Gradon McGeer. He was a lawyer, member of Parliament, and mayor of Vancouver. His contribution to Canada is probably the greatest in our history. He championed the creation of the National Bank of Canada, whose sole purpose is to create and manage Canada's money. It was formed on July 3, 1934, and owned by all Canadians. Until the 1970s, because of the Bank of Canada, Canada's national debt was held at a constant, manageable level, until the government decided to implement what we now have as our modern-day banking system that is robbing the Canadian people. So how are they robbing us? Allow me to explain how our private banks and government work today. First, the Canadian government borrows money from the private banks. They then lend the debt-based money to Canada with compounded interest. The government then continues to increase taxation of Canadians year after year in order to pay back the interest on the exponentially growing national debt. What results is inflation, less real money for Canadians to spend into our economy, and the real money being used to pad the pockets of the banks. Also, the government gave the banks the ability to loan out money that doesn't exist in the form of loans. When a bank gives you a mortgage, which literally means a death pledge, or a loan, they don't actually give you money. They click a key on a computer and generate the fake money out of thin air. They don't actually have it in their bank vaults. Presently, the banks only have $4 billion on reserve, but they have loaned out over $1.5 trillion. To quote Graham Towers, each and every time a bank makes a loan, a new bank credit is created. New deposits, brand new money. Broadly speaking, all new money comes out of a bank in the form of loans. As loans are debt, then under the present system, all money is debt. What I find interesting is even Jesus, in Matthew 21, drove out the money changers in the temple because they were manipulating the currency to steal money from the people. The private banks are just like the money changers in Matthew 21. They are defrauding and robbing the people of Canada, thus their freedom, and they need to be stopped. How should the banking system work? In an infamous interview, Mr. McGeer asked Mr. Towers, "Can you tell me why a government with power to create money should give that power away to a private monopoly
and then borrow that which Parliament can create itself back at interest to the point of national bankruptcy? Mr. Towers replied, if Parliament wants to change the form of operating the banking system, then certainly that is within the powers of Parliament. In other words, if the Canadian government needs money, they can borrow it directly from the Bank of Canada. The people would then pay fair taxes to repay the Bank of Canada. This tax money would in turn get injected back into our economic infrastructure and the debt would be wiped out. Canadians would again prosper with real money as the foundation of our economic structure and not debt money. Regarding the debt money owed to the private banks, such as the Royal Bank, we would simply have the Bank of Canada print the money owing, hand it over to the private banks, and then clear the debt with the Bank of Canada. And yes, we have the power and lawful right to do so. In conclusion, it has become painfully obvious, even for me, a 12-year-old Canadian, that we are being defrauded and robbed by the banking system and a complicit government. What will we do to stop this crime? What will we do to ensure that the next generation will live free and clear of the debt-based economy that enslaves them to the banks? Margaret Mead said the following, and I hope that all of you remember this. Never doubt that a small group of people can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has. Thank you. La raíz de la deuda pública es algo que doña Pilar no profundizó, pero la entiendo. Estamos hablando de grupos de poder que matan por mantenerse ahí, justo como ella misma lo dice. ¿O se les olvidó que por denunciar a la iglesia y sus malos usos de dinero, Parmenio Medina fue asesinado? Sabemos muy bien que los medios de comunicación están comprados y no solo aquí en Costa Rica. Esto es un problema que, como ya vemos, le pasa a todos los países del mundo. Doña Pilar, yo la invito a sacar valentía y que profundice en esto, si es que es la activista que yo creo que es. Aunque aquí las creencias y la fe no sirven de mucho. Como ya hablamos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal, el BID y estas entidades prácticamente supranacionales que son dueñas de las deudas de los países no deberían de pagárseles más, o simplemente imprimimos el dinero y les pagamos. El dinero no tiene un respaldo, no vale nada. No sigue tampoco un orden matemático, vivimos bajo la especulación. Es el robo trillonario más grande de todos los tiempos y como ya hablamos, no es por dinero. Ellos imprimen el papel sin respaldo, quitan, ponen números de cuentas digitales. Sin nada, no hay un patrón de oro que lo respalde, no hay bóvedas en un banco que tengan dinero guardado, nada. Ellos imprimen únicamente el dinero sin un respaldo matemático de nada. Ellos nos tienen con deudas para tenernos controlados, esclavizados, porque saben que con los impuestos que ya pagamos tendríamos de sobra para mantener a todo el país y que tengamos todos los servicios gratis de agua, electricidad, gas, petróleo. Por ejemplo, veamos a Turkmenistán, cuando la URSS cae, entre comillas, y estas regiones que terminan se independizan, por así decirlo. Turkmenistán, siendo un país un poco hermético, mantenió servicios de gratis para la población desde 1993 al 2017, gratis petróleo, gratis agua, gratis electricidad y un país donde todos los edificios son de mármol. Estamos hablando que todos los países tienen recursos de sobra para vivir bien. La escasez que tenemos es impuesta, es controlada por esta estafa de deuda en la que vivimos. Es lo mismo que podemos hablar de la educación de Finlandia. ¿Por qué no tenemos una educación de Finlandia como la de Finlandia aquí en Costa Rica o en los demás países? Sin estas deudas, sin respaldo, los países podrían desarrollarse y vivir en una utopía de abundancia para todos y para todas, con energías limpias y tecnologías gratis que nos hagan la vida más fácil para bien. Pero por algo seguimos teniendo motores de combustión, cuando ya desde hace más de 100 años teníamos el carro eléctrico y motores a base de agua. La ciencia y los gobiernos no están por el bien de todos. Eso hay que tenerlo muy muy claro. Es todo lo contrario. Es parte de su agenda mantenernos en escasez y en estados de pobreza, o en crisis, o en jaque, como dice doña Pilar.
La tierra nos pertenece a todos por igual, es nuestro hogar y nadie es más que nadie, como dice doña Pilar. Tampoco deberíamos de pagar impuestos por vivir en esta tierra que ya es de todos. Mientras tanto, la calidad de la enseñanza está peor que nunca, según el último estado de la educación, pero ninguno que yo haya escuchado ha alzado la voz para prometer que corregirán las deficiencias y que mejorarán la calidad. Otro de los problemas que considero que doña Pilar tiene una visión muy micro es con respecto a la educación. No podemos pretender que Costa Rica puede cambiar su modelo educativo o ni siquiera mejorarlo, ya que es parte de esta agenda mundial tenernos con esta educación pobre, llena de mentiras y falacias para mantener su adoctrinamiento. De lo contrario, como ya hablamos, ya habríamos traído expertos de Finlandia para que nos ayuden a mejorar el programa de educación que tenemos. Veamos la misma UNESCO, la institución supranacional mundial encargada de la educación. A doña Pilar se le olvida mencionar que la agenda de la educación mundial es para promover la eugenesia, el hecho de que unos por derecho de nacimiento son más que otros, es decir, la realeza. Veamos al primer director y fundador de la UNESCO, Sir Julian Huxley. Vemos aquí en estos estados de realeza, la Real Society de Londres, a la que pertenecían todos estos científicos católicos, y bueno, el mismo fundador de la UNESCO, Sir Julian Huxley. Su abuelo fue Henry Huxley, muy famoso, llamado el Bulldog de Darwin. Fue uno de los que más financió y promovió esta teoría, ya que el darwinismo social va de la mano con la eugenesia. Una casta de los más fuertes, un mejor linaje está por encima de otro, o sea que los ricos están más por encima de otro y ellos lo justifican a través de esta eugenesia en estos programas de educación, el darwinismo social. Ese famoso 1% de la población que controla el 99% de la riqueza viene de toda la mano de esto. La teoría de Darwin se impone como si fuera algo comprobado, como si fuera una ley hoy en día en todas las escuelas y colegios del mundo, con el único motivo de justificar de que estos ricos o este linaje es digno de estar arriba de la pirámide. Que esto quede muy claro. Y ellos mismos dentro de la eugenesia saben muy bien que esto no obedece un orden natural. Todo lo contrario, la eugenesia se da porque de una manera natural eso no sucedería. De una manera natural estos linajes no dominarían el mundo. El hermano del fundador de la UNESCO es Aldous Huxley, un famoso escritor. Uno de los libros más famosos, personalmente uno de los que yo más recomiendo, se llama Un Mundo Feliz, A Brave New World en inglés. Es un libro que nos expone la eugenesia y tipo 1984 de George Orwell nos muestra este tipo de mundo oscuro, un mundo en el que prácticamente nos estamos convirtiendo. Y he ahí el verdadero problema de la educación mundial, doña Pilar, no solo de Costa Rica, ese es el verdadero problema de la educación. Escuchemos al mismo Aldous Huxley y entendamos qué es este problema de la educación, de adoctrinamiento y la esclavitud humana a la que nos estamos sometiendo. It's a question of education, to teach people to be on their guard against the sort of verbal booby traps into which they're always being led, to analyze the kind of things that are said to them. I think it's terribly important to insist on individual values, that every human being is unique. And it is, of course, on this genetical basis that the whole idea of the value of freedom is based. This is Aldous Huxley, a man haunted by a vision of hell on earth. Mr. Huxley wrote Brave New World, a novel that predicted that someday the entire world would live under a frightful dictatorship. Today, Mr. Huxley says that his fictional world of horror is probably just around the corner for all of us. There are a number of impersonal forces which are pushing in the direction of less and less freedom. The first of them can be called overpopulation. The whole essence of biological life on Earth is a question of balance, and what we have done is to practice death control in a most intensive manner without balancing this with birth control at the other end.
In the underdeveloped countries, people have less to eat and less goods, and the central government has to take over more and more responsibility for keeping the ship of state on an even keel. And then, of course, you're likely to get social unrest under such conditions, with again an intervention of the central government. One sees here a pattern which seems to be pushing very strongly towards a totalitarian regime. Are there specific devices or methods of communication which diminish our freedoms? Well, there are certainly devices which can be used in this way. Hitler used terror on the one kind, brute force on the one hand, but he also used a very efficient form of propaganda. He had the radio, which he used to the fullest extent, and was able to impose his will on an immense mass of people. I mean, the Germans were a highly educated people. We mustn't be caught by surprise by our own advancing technology. This has happened again and again in history, and suddenly people have found themselves in a situation which they didn't foresee and doing all sorts of things they didn't really want to do. At present, the television, I think, is being used quite harmlessly, but I mean, imagine, which must be the situation in all communist countries, where the television, where it exists, is always saying the same thing the whole time, is always driving along, it's drumming in of a single idea all the time. It's obviously an immensely powerful instrument. All technology is in itself morally neutral. These are just powers which can either be used well or ill. It's the same thing with atomic energy. We can either use it to blow ourselves up, or we can use it as a substitute for the coal and the oil which are running out. In this book of mine, Brave New World, I postulated a substance called soma, which was a very versatile drug. It would make people feel happy in small doses, make them see visions in medium doses, and it would send them to sleep in large doses. I think it's quite on the cards that we may have drugs which will profoundly change our mental states without doing us any harm. Well, what is going to happen in the future is the dictators will find, as the old saying goes, that you can do everything with bayonets except sit on them. But if you want to preserve your power indefinitely, you have to get the consent of the ruled. And this they will do partly by drugs, partly by these new techniques of propaganda. They will do it by bypassing the sort of rational side of man and appealing to his subconscious and his deeper emotions, making him actually love his slavery. I mean, I think this is the danger, that actually people may be in some ways happy under the new regime, but they will be happy in a situation where they oughtn't to be happy. Writing about American political campaigns. You say all that is needed is money and a candidate who can be coached to look sincere. Well, this is this idea that the candidates had to be merchandised as though they were soap or toothpaste, and that you had to depend entirely on the personality. I mean, personality is important, but there are certainly people with an extremely amiable personality, particularly on TV, who might not necessarily be very good in positions of political trust. I mean, what does a democracy depend on? A democracy depends on the individual voter making an intelligent and rational choice for what he regards as his enlightened self-interest in any given circumstance. But what these people are doing is to try to bypass the rational side of man and to appeal directly to these unconscious forces below the surface, so that you are in a way making nonsense of the whole democratic procedure, which is based on conscious choice on rational grounds. I must say I still believe in democracy. If we can make the best of the creative activities of the people on top, plus those of the people on the bottom, so much the better. Mr. Huxley, I surely thank you for spending this half hour with us, and I wish you Godspeed, sir. Thank you. Así las cosas, vemos cómo el país se nos sale de las manos, señores. Más desigualdad, más desempleo, más violencia, más posibilidades de perder todos los grandes logros de Costa Rica.
Para salir de esta crisis, señores, nadie sabe mejor que los sindicatos de salud y que los médicos sobre cómo reducir las listas de espera, cómo optimizar las cirugías y cómo evitar citas y exámenes a 3 o 4 años plazo. Queremos escucharlos. Nadie sabe mejor que los educadores cómo garantizar una enseñanza de primera, cómo desentrabar las juntas de educación y cómo actualizar la formación de maestros y profesores. Queremos escucharlos. Nadie sabe mejor que el Poder Judicial sobre cómo aplicar leyes iguales para todos. Queremos escucharlos. Aquí doña Pilar hace un excelente llamado de atención. La calidad no está siendo un objetivo en los sectores públicos, pero esto es parte de la agenda internacional del nuevo orden mundial. Que los países sean pobres o en vías de desarrollo es parte de la agenda, esto no es al azar, es controlado. Por algo Venezuela, con tantos recursos de gas, petróleo y naturaleza, es tan pobre. De la misma forma que Chile, el mayor productor de cobre, tenga una factura de electricidad de $100 por familia. O Costa Rica, con energía 100% renovable que hasta nos sobra y la vendemos, pero aún así es un país carísimo, con una factura de luz alta y una factura alta en casi todo. No es ninguna mentira que ahorita con este impuesto del IVA, con los servicios, señoras que estaban tal vez ayudando o promoviendo un servicio por el cual recibían, y yo lo he visto, soy testigo, por el cual recibían 7,000 colones. Antes tenían que pagar un 11% de impuesto, ahora un 12, un 13% más, pagan un 25% de 7,000 colones que vende, con esos 4,000 colones restantes tienen que sacar la comida y todo lo que están pasando del servicio que están dando y aún así sacar la ganancia. Es imposible, nos están robando, nos están haciendo pobres a propósito. Vemos cómo estas sociedades secretas, este gobierno en la sombra que tiene un culto al sol, cuando en realidad las culturas del pasado tan desarrolladas que fueron, siempre respetaban y a lo que más representaban era la madre tierra, era la Pachamama. La tierra tiene recursos de sobra para todos. Estas crisis, estos estados del jaque son al propio. Estas operaciones de autoatentado como el 911 son elaboradas por la élite. O me van a decir que siguen creyendo que Osama Bin Laden planeó derribar las Torres Gemelas. Por favor, por supuesto que no. El 911 fue un autoatentado con demolición controlada. Es de simplemente investigar. 3 edificios cayeron en el World Trade Center y solo chocaron 2 aviones. El del Pentágono es otra historia y ni siquiera hay grabación de eso. Pero por favor, es un insulto a la inteligencia humana este robo que nos están haciendo y cómo nos controlan. Otro gran problema que afecta a Costa Rica y al mundo que doña Pilar no menciona es el control de la Iglesia Católica, que muchos no saben, pero la Iglesia Católica es demasiado poderosa a nivel mundial. El Vaticano es el estado más viejo del mundo, tiene embajadas y mucho capital alrededor de todo el planeta. Tienen acciones en empresas, financian guerras, son dueños de bancos, etc. Costa Rica no es la excepción. ¿Sabía usted que la Iglesia Católica, aparte de pedófilos que son, tienen acciones en la cervecería de Costa Rica? ¿Para qué una institución supuestamente de Dios necesita estas acciones? ¿O para qué una institución de estas necesita financiar guerras, tener bancos, tener anillos de oro cuando hay niños con hambre en el mundo, durmiendo en la calle? No tiene ningún sentido. Esta institución lo último que representa es a Jesucristo o nada de esas varas, es todo lo contrario. A tan solo 12 días estuvo la Iglesia Católica de negarle para siempre la justicia a las víctimas de abusos sexuales del sacerdote Mauricio Víquez. No es la primera vez que esconden a un criminal en México y mienten descaradamente diciendo que no saben dónde está. Aún así, ni Ángel San Casimiro ni ningún otro obispo irán a la cárcel, porque apenas se ponen la sotana y hacen cara de padrecitos inocentes, ya nadie se atreve a juzgarlos. La corrupción de las iglesias está al más alto nivel, como el caso del pastor de los ricos, Carlos Chavarría, que además de ser arrestado por abusos sexuales, le ha salvado muchas tandas a Otón Solís, Oscar Arias y Fabricio Alvarado. Se salen con la suya porque son compas de gente muy poderosa y esto es muy peligroso. Erróneamente, algunos dicen que la iglesia no debe meterse en política.
Y los que eso dicen, sí se meten en todo, hasta en asuntos internos de la iglesia. Qué bonito, ¿verdad? Qué lindo. Pero tenemos algo que otras personas no tienen. Tenemos el sello de Dios, el don de Dios. Solo en el 2016, el MEP le asignó 23.000 millones a centros educativos católicos. Perfectamente podríamos financiar colegios científicos, agropecuarios o artísticos con esa plata. Al Chile la iglesia no se ha dado cuenta que lo primero que hace la gente cuando sale de un cole católico es ir a pecar. Llegada de los españoles a esta tierra en el año de 1502, el pueblo costarricense ha sido un pueblo eminentemente católico y por lo tanto mariano. La iglesia católica tica no es pobre como para que la financiemos con impuestos. Tuvo acciones en la cervecería y 20% del grupo Sama de Oscar Arias, además de sociedades fantasma en Panamá para esconder la plata con la que especulaba en la bolsa de valores. Claro, la iglesia es el camino al paraíso fiscal. Las estructuras religiosas como la Alianza Evangélica y la Iglesia Católica son instituciones corruptas, hechas para acumular poder, dinero e impunidad. Y eso no tiene nada que ver con lo que dijo Jesús hace 2000 años. ¡Escuchad! ¡Esta es una casa de oración! ¡Es un farsante! ¡La tiremos la muerte! ¡Y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones! Y bueno, uno de los primeros pasos para solucionar todos esos problemas es expulsar a la Iglesia Católica de la masonería, por supuesto, quitarles todos los privilegios y derechos. Eso sí, independientemente, cada quien es libre de hacer y creer lo que quiera, eso sí, de una forma privada, no financiada por impuestos ni por todos nosotros, que esos impuestos del todo no deberían de existir. Muchos me preguntan qué gana una élite o los gobiernos con mentirnos a tal escala, y pues eso, es lo mismo que gana la iglesia con mentirnos, son los mismos que ganan control de recursos, control de poder y hasta ganan nuestra espiritualidad. Galileo, Kepler, Newton, Copérnico, ellos pertenecían a la iglesia católica. Vemos al creador del heliocentrismo, Copérnico, era un sacerdote, ellos usaban sotana. La iglesia nunca persiguió a Galileo por promover el heliocentrismo, todo lo contrario. ¿Quién creen que financió el telescopio de Galileo? La iglesia católica. La iglesia católica le rinde culto al sol, culto al heliocentrismo. Entendamos que la mayor cantidad en este momento de astrónomos a nivel mundial le pertenecen a la Iglesia Católica. El telescopio más grande del mundo. Porque todos esos telescopios, como es que está en Chile, el de China, el Hubble, son radiotelescopios, no son telescopios ópticos. El telescopio óptico de lente más grande del mundo, que de hecho es binocular. Porque el telescopio, al uno poner un ojo nada más, no puedes generar una verdadera tridimensionalidad de un objeto. Cuando vos tenés algo binocular, cuando utilizas los dos ojos ya puedes distinguir bien la tridimensionalidad de un objeto. Entonces, el telescopio más grande del mundo, que tras de eso es binocular, está en Arizona. Se llama Lucifer. No sé por qué. Si las siglas podría tener otro nombre. Le pertenece al Vaticano. Le pertenece al Vaticano. Y yo con mi Nikon P1000 tomo fotos de la luna, de estrellas, que las podemos encontrar en internet, y no tenemos acceso a lo que ven esos telescopios grandes. ¿Cómo es posible que las fotos que hay en internet de la luna son iguales o inclusive algunas más malas de las que toma mi cámara desde aquí? Habiendo tantos telescopios. Los Celestron están a un nivel parecido, pero viendo esos telescopios gigantes no tenemos acceso a ver lo que ellos ven. Está censurado. De la misma manera que el Vaticano tiene la biblioteca más grande de este mundo. Son 86 kilómetros de largo, llena de documentos secretos históricos fundamentales para entender quiénes somos y de dónde venimos. Pero están censurados ahorita en el Vaticano. Es una biblioteca secreta. ¿Cómo es esto posible? Es una falacia. Ellos son un monopolio. Un monopolio. No podemos tener acceso al conocimiento que ellos tienen. La iglesia, hablando sinceramente, es la entidad más corrupta, es el estado, el país más corrupto de todo el mundo.
La orden de los jesuitas, como ya vimos, es la parte académica y militar, y son los que nos tienen sometidos. Ellos financiaron el heliocentrismo a través de estos científicos para seguir con su culto al sol y no a la tierra. Pero no nos confundamos. El sionismo, el Vaticano, la masonería, el comunismo, el neoliberalismo, el progresismo, etc. vienen del mismo lado y hay que arrancarlos, hay que erradicarlos de raíz. El manifiesto comunista fue creado por la masonería. Ellos financian ambos lados de la guerra. Rusia y Estados Unidos nunca fueron enemigos en la Guerra Fría. La carrera espacial fue todo un montaje. Son financiados por los mismos, entre comillas, amos del mundo. Todos estos déspotas, inicuos, opresores, estos que viven en la torpe abyección y están aquí en Costa Rica y en el mundo, tienen que ser expulsados. Queremos un Estado eficiente donde no se derroche nuestro dinero a cambio de un servicio mediocre, cuya calidad nadie controla y cuya mala calidad nadie castiga. Exijamos a los políticos repartir en igualdad de condiciones las riquezas, las deudas, los deberes y los derechos. Una cosa debe quedar muy clara para todos. No existen costarricenses más costarricenses que otros. No dejemos que unos pocos se apropien de lo que es de todos y para todos. Muchas gracias. Doña Pilar Cisneros promueve un remedio a los síntomas, pero no una cura a la enfermedad. Si usted tiene problemas de estómago y desayuna todos los días Coca-Cola, carne y papas fritas, puede tomarse un Pepto-Bismol para aliviar el malestar, pero la verdadera cura es alimentarse bien. La medicina y la cura son los alimentos propios. Lo mismo pasa con el plan fiscal o pensar que un gobierno puede hacer algo para bien o que la democracia funciona. Eso es un Pepto-Bismol vencido. Es más, ni siquiera es un remedio, eso es un veneno. La política, los gobiernos son un veneno. La democracia es un veneno porque es falsa, no existe. Y sí, lo digo bien claro, la democracia y los sistemas políticos, tanto económicos como políticos, son un veneno para la humanidad actualmente. ¿Cuál es la cura? La solución de raíz para el problema es que Costa Rica y el resto del mundo se independicen de este gobierno mundial totalitarista en las sombras. No un cambio de poder como cuando ocurrió en la Revolución Francesa o cuando los ingleses, como ya vimos camufladamente, tomaron América, tomaron el despojo de los españoles, pero nunca fue, por entre comillas decirlo así, el pueblo el que volvió a tomar el poder. No fue un cambio de poder entre estos mismos linajes. Nunca hemos sido libres de verdad. Claro, no es fácil. Rodrigo Carazo en los 80s lo quiso hacer. Quiso renunciar al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Trató de luchar en contra de todos esos tratados del CAFTA. Y bueno, trató de que Costa Rica no fuera absorbida por los tentáculos de este orden mundial. Sin embargo, no pudo. Porque, bueno, estoy seguro que lo amenazaron de muerte o algo similar. Tuvo que detener todas esas acciones y muchos piensan que es actualmente el peor presidente de Costa Rica después de Tinoco. Riámonos a continuación con este chiste de presidente promoviendo, por ejemplo, firmar esos acuerdos tipo CAFTA o el TLC, cuando le prometía a costarricenses que en lugar de bicicletas iban a andar ahora en motocicletas BMW. O vemos a este actornauta Franklin Chan promoviendo estas mismas acciones, esas politiquerías, regalando casas a pobres para creer que en campaña, para creer que ya van a solucionar los problemas de un país. Son actores, estos científicos. Franklin Chan no tiene de mi parte ningún respeto, es exactamente igual a un personaje como decir Oscar Arias. Todos ellos son actores que están ahí por dinero, probablemente con una agenda muy oscura detrás. Ellos que hoy vienen a trabajar en bicicleta van a poder venir en una motocicleta BMW. Y los que vienen en una motocicleta BMW van a poder venir en un Hyundai. Y los que vienen en un Hyundai posiblemente van a poder venir en un Mercedes-Benz. Necesito que trabajemos juntos, que ustedes pongan lo que les corresponde y que nosotros pongamos
lo que nos corresponde. Bueno, hoy venimos a sellar un pacto, entonces ustedes nos apoyan con el TLC y nosotros les construimos un gran aeropuerto. Recursos públicos, programas de asistencia social, vehículos, funcionarios de apoyo y, desde luego, de la investidura de las más altas autoridades para promover el TLC en todo el país. El Tratado de Libre Comercio no nos va a hacer ni más buenos ni más malos. No nos va a hacer ni más rubios ni más morenos. Simplemente nos va a hacer más ricos o más pobres. Nada más. O tenemos un TLC con Estados Unidos. ¿A dónde van a trabajar estos chiquitos cuando sean profesionales, cuando salgan del colegio? O les exportamos gente. Aislarnos del comercio libre con el resto del mundo es la mejor receta para hacernos más pobres. Los pobres no necesitan del gobierno. Perdón, los ricos no necesitan del gobierno. Los ricos no necesitan del TLC, óigase bien. Mienten los señores del no cuando dicen que el TLC solo favorece a los ricos. Eso es falso. Porque los ricos con TLC o sin TLC ya son ricos. El TLC les va a ayudar a ustedes, que es la gente humilde de este país. Y si no me quieren creer a mí, tal vez le puedan creer a Franklin Chan, que está famoso. Ya él lo dijo, estamos en un mundo globalizado y si no nos gusta este planeta, pues vayámonos para otro. Y el que no entienda eso, no entiende nada. Le hace falta un poquito de educación, nada más. El próximo 7 de octubre, se los pido de todo corazón y les pido que tengan confianza en mí, que nunca les he mentido y nunca los he engañado. Hay gente que dice que nosotros estamos ofreciendo vivienda para que la gente vote de una manera o la otra en el referéndum. Eso no es así. Pues Pinocho cada vez que decía una mentira le crecía la nariz. Los que le pedimos es que nos tengan confianza. Así podríamos identificar a los que se oponen contra el TLC. Yo les tengo confianza, estoy seguro que ustedes nos van a devolver ese favor. Tendría la nariz que no les cabría en este salón. Esto es irónico, francamente. Es una bendición de Dios, no nos debió pasar nunca. Es una bendición de Dios que el Tribunal Supremo de Elecciones nos permita ser diputados por un día el próximo 7 de octubre. Esto debió haberse aprobado como lo aprobaron los panameños en 8 días en la Asamblea Legislativa. Hay una señora con el no que quiere hacer una pregunta, con mucho gusto. ¿Cómo garantizar realmente con el TLC que la distribución de la riqueza se va a conseguir? ¿Y cómo garantizar que el que realmente no puede pagar, porque es una realidad, hay gente que no puede pagar su seguro social y sin embargo no está teniendo acceso a los servicios de salud? ¿Cómo las corrientes neoliberales realmente no van a atentar contra esta institución? Mucho gusto. Bueno, vamos a ver, no tenemos mucho tiempo. Y ahora paso a unas entregas que tenemos de bonos de vivienda y de ayudas para Avancemos.
pocos han tenido los huevos para denunciar a estos opresores ocultos, como lo fue el mismo Perón. Veamos qué es lo que dice en esta entrevista que le hacen. Nosotros, en general, no hemos dejado nunca de comprender que dentro de la historia argentina han habido dos líneas perfectamente bien establecidas. Cuando se liberan nuestros países en la independencia, esa liberación es un poquitito más compleja de lo que pareció, porque era el nacimiento del imperialismo británico. Los ingleses montaron su imperio sobre los despojos del imperio español. Y todas las colonias españolas estaban asusadas, es decir, hay una organización masónica que es la que actuó directamente en nuestras independencias. Era la masonería la que se dirigió todo esto. Muy bien, eso planteó ya dos líneas en el movimiento de Mayo, ya están planteadas las dos líneas perfectamente, la línea que obedece al imperialismo británico y la otra línea, la línea nacional o la línea hispánica, llamémosle. Esas dos líneas han gravitado durante la independencia con los sectores que participaban de una o de otra de esas líneas, la línea anglosajona y la línea hispánica. En nuestro país, todos los gobiernos que se escalonaron desde Rivadavia en adelante fueron todos gobiernos de la masonería. Fue la línea masónica, es decir, la línea anglosajona. Desde entonces hasta nuestro momento, a través de unitarios, federales, bueno, los federales era la línea nacional, que diremos así, por primera vez cristaliza algo fuerte en eso. Ya no es línea masónica, es antimasónica, es nacional. Y es la que corresponde a la línea hispánica, porque siempre hubo una resistencia contra Inglaterra en las colonias. De esa línea, y bueno, en esa línea estaba Juan Manuel de Rosas, en esa línea estaba Hipólito Yrigoyen, en esa línea estaba yo. La otra línea es la línea masónica, es la línea anglosajona. El mismo John F. Kennedy, JFK, fue asesinado luego de dar un discurso exponiendo a estas sociedades secretas y el gobierno en la sombra. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. For I have complete confidence in the response and dedication of our citizens whenever they are fully informed.
I not only could not stifle controversy among your readers, I welcome it. This administration intends to be candid about its errors. For as a wise man once said, an error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. We intend to accept full responsibility for our errors, and we expect you to point them out when we miss them. Without debate, without criticism, no administration and no country can succeed, and no republic can survive. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply give the public what it wants, but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. No es fácil salir de este gobierno mundial, ya que la independencia de los estados es una ilusión. Sin embargo, es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo. Las personas tienen que darse cuenta de la esclavitud invisible a la que estamos sometidos. Y cada vez va peor. Antes nuestros abuelos vivían mucho mejor. Ahora es casi imposible mantener una familia. Los abuelos vivían manteniendo 8 o 5 hijos y todo iba bien. O por lo menos no tan complicado. Ahora con costos yo me puedo mantener a mí mismo. Es muy difícil vivir ahora. El mundo definitivamente no va bien y la tecnología no nos ayuda. El gobierno nada puede hacer y la política menos. Es una ilusión con un teatro, al igual que un periodista, al igual que los medios tienen un guión. En vez de ayudar, más bien empeoran la situación. Para solucionar esto, lo que tenemos que hacer es un despertar individual y ser la mayoría en los que en realidad sabemos cómo se maneja el mundo. De esta forma podemos tomar un poco por lo menos de control en participación, en concientización, en saber cómo está la realidad. Desafortunadamente ellos tienen el poder militar, tienen contratistas militares. Hace 10 años cuando yo estaba en la universidad yo estudiaba que por cada militar de cualquier ejército del mundo existen 20 militares contratistas privados, es decir, que no responden a una corte, no responden a nada, simplemente son contratistas militares privados. Y eso hace 20 años. Yo me acuerdo que cuando yo lo estudiaba era un avance exponencial conforme a cada año. No me imagino ahorita, si hace 10 años era 1 a 20, no sé cuánto será ahora. Entonces estamos hablando de que no podemos ganarles a golpes a ellos. No podemos, por la violencia, una guerra definitivamente no es la solución. Mentalmente tenemos que exponerlos, que todos sepan la verdad. La oscuridad no se puede vencer a golpes. La oscuridad tiene que exponerse a la luz, a la verdad. Por eso, doña Pilar, yo le insisto y le pido que hable con la verdad. Usted sabe muchas cosas que pasan ahí. Usted puede de verdad marcar una diferencia, pero no de palabras o exigirle nombres y decir para que la población de Costa Rica en realidad despierte y se dé cuenta de las mentiras en que vivimos. No venga con peptobismoles vencidos para un cáncer de estómago que es la política costarricense y mundial. Y antes de terminar, ya sé que el video va largo, me gustaría que entiendan que hemos vivido una mentira, que nos han hecho creer seres insignificantes, que no somos nada, que somos despreciables, que nuestra vida no tiene ningún sentido y que si desaparecemos o que si tenemos problemas, que no importa. Que eso no importa, que no importamos. Así es como nos controlan porque nos hacen creer que no valemos nada. Entonces nos despertamos, trabajamos, hacemos todo sin sentido, controlados, dormidos. Bueno, es un placer para mí recibir a quien está aquí con nosotros. Tenía muchas ganas de entrevistar a un físico. Y José Edelstein es físico, vive en Santiago de Compostela, en España, pero es argentino. Y vamos a estar hablando no solamente de Einstein, sino que vamos a estar hablando de física, todo lo que se pueda divulgar y bajar a tierra, algo para todos nosotros tan complicado como la física. ¿Cómo anda, José? Bien, muy bien. Gracias por estar. Gracias a vos. ¿Qué es el universo?
Perdón, no que es un universo, perdón. ¿Qué es la Vía Láctea? Me hablabas de la Vía Láctea. Es la galaxia en la que vivimos nuestro barrio cósmico. ¿Es nuestro barrio? Sí. Ni siquiera es nuestra ciudad. Ponerle nuestra ciudad por el barrio podría ser el sistema solar, quizás para lo más cercano tenemos nuestra estrella, que es el Sol, y una serie de planetas y asteroides y cometas que estamos todos alrededor del Sol. ¿Y hay muchos sistemas solares en la Vía Láctea? Y aproximadamente entre 100 y 200.000 millones. Sí. Dale. Sí, no, ¿De sistemas solares? Bueno, o sea, de estrellas. Algunas tendrán planetas, otras no. Es muy difícil ver los planetas. ¿Me repetís la cifra aproximada? Sí, entre 100 y 200.000 millones, probablemente 200.000 millones. Solo en nuestra galaxia, y hay unas 100.000 millones de galaxias como la nuestra. Sí, es desasosegante la poca importancia que tenemos para el universo, ¿no? Viniendo hace 5 siglos de te juro, me da ganas de llorar. Te juro, me da ganas de llorar. Podés llorar, sí. Hay entre 100 y 200.000 millones de estrellas en la Vía Láctea. En la Vía Láctea. Y hay, como la Vía Láctea, aproximadamente, se calcula. Sí, unos 100.000 millones de galaxias como la Vía Láctea. Pero, qué sé yo, ¿no? De verdad, se me llenan los órganos porque me siento un... No, ya sé que soy un pelotudo marca cuerda cósmica. No, es algo, pero claro. Es algo que aunque yo lo sé, entre comillas, obviamente cuando uno se pone a pensarlo te conmueve y te deja, claro. Te hace sentir muy, muy pequeñito. ¿Cuál es el punto de nuestras vidas? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Quién podría responder una pregunta así? Pues nadie por aquí. Mejor hay que preguntar. Pronto, alguien necesita una respuesta cósmica. Hay que explicarle el sentido de su penosa existencia usando una agradable canción. Y 1, 2, 3. Si tú crees tener problemas, muchas dudas y estrés, recuerda que en el gran plan tu vida nada es. Las hojas pequeñitas ves, enormes son para un 100 pies. Depende de quién lo mira, es cuestión de perspectiva. Crees que el planeta Tierra es lo más grande que existió y es algo muy pequeño ante Neptuno grándulo. Oye, tranquilo, porque si crees tener problemas, si eres flaca o eres gorda, recuerda que en el gran plan tu vida no importa. Frente al Sol soy una pequeñez, es el más grande, ya lo sé, más solo lo es en su sistema, parte de algo aún mayor. La Vía Láctea, la galaxia, universo digo yo. Es lo que vemos nada más, eso es enorme de verdad. Tú eres minúsculo, ya ves, irrelevante ya. Sobre esa roca estelar una manchita que limpiar. Podrás vivir un siglo o tal vez un poco menos, mas aquí 100 años son tan solo un fugaz momento. Porque si crees tener problemas, muchas dudas y estrés, recuerda que en el gran plan tu vida inútil, miserable, diminuta, despreciable, fútil, insignificante, aburrida y desdeñable no importa en realidad. ¿Qué fue todo eso? No lo sé, la broma es para ellos. Para cuando terminen su canción, el Sol consumirá su propia masa y explotará. Así que... 4.700 millones de años después. ¿Recuerdan al niño de hace 4.750 millones de años? Sí. Tenía razón. ¿Eres una papa? Seguro como que la Tierra es plana. La cuestión, puntualmente, como para ir redondeando y cerrando un poquitito, porque estos temas se abren mucho, hay un dato muy lindo que lo voy a desarrollar la próxima columna, pero necesitaba poner esto en contexto, que tiene que ver que a principios del siglo XX es donde se da la mayor cantidad de evidencia científica de que la Tierra no es una esfera, hasta que personajes de estos compran y financian y publicitan a Albert Einstein, con los delirios de curvar el tiempo y el espacio. El viernes que viene eso, pará. Eso sí, pero pará. Sí. Digo,
¿Por qué nosotros no conocemos todo esto? Porque cuando uno googlea ahora y pone Sarmiento, se va a encontrar con esto. Sarmiento, ¿qué tenía? ¿Dónde tenía la manito? La mano va adentro del saco. Y en el cementerio, no me acuerdo si es de Chacarita, que está acá en Buenos Aires. La pirámide con la escuadra y el compás. Y la masonería logró esa famosa en Recoleta ley. está, ¿no? Sí, en Recoleta. Esa famosa ley, creo que es la 1114, la 114, es la de la educación libre, laica y gratuita. Pero no hay educación laica, porque te hacen creer en el heliocentrismo. Esa es la educación a nivel científico. Entonces, la mejor solución que yo les puedo dar es que investiguen por sí mismos el geocentrismo y el verdadero valor del ser humano. Nos dejamos esclavizar y dominar por un grupo que nos ha programado como seres inferiores desde niños, pero no lo somos. Todo esto ha sido por tener fe en las iglesias, religiones, gobiernos, actornautas, en los bancos. Con el principio de buena fe nos han engañado. Por tener fe en ellos es que nos han esclavizado y estamos en jaque. Si despertamos y somos conscientes, podemos recuperar la Pachamama, la madre tierra que es de todos, que tiene recursos de sobra y no escasez como nos han hecho creer. Repartamos las riquezas equitativamente y vivamos en igualdad. No es tan complicado, gente de arriba. Como dice Vicentico en su canción, éramos reyes haciendo de esclavos. Así que por favor ya no tengamos más fe, no crean nada a ciegas ni lo que yo digo aquí, investiguen por ustedes mismos, saquen sus propias conclusiones y recuperemos juntos lo que es nuestro por derecho sagrado. No es lo mismo creer que saber, por eso sepamos ser libres y no siervos menguados. Saludos a todos, gracias por escuchar, pura vida.